Hola, mi nombre es Lorenzo Daniel Chaparro Galarza, estudio medicina, estoy en primer semestre y el día de hoy voy a explicar uniones celulares y membrana basal. Para poder entender estos conceptos es necesario tener ciertos conocimientos básicos, así que voy a explicar el conocimiento básico de tejido. El tejido es un conjunto de células similares que se agrupan para cumplir una función determinada. En el cuerpo humano encontramos cuatro tipos de tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Para el concepto de membrana basal y unión celular, solo tenemos que hacer énfasis en tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido que presenta gran cantidad de uniones celulares, tiene la función de revestir superficies del cuerpo y tiene la característica de que sus células dejan poco espacio extracelular y reposan en una membrana basal. Puede clasificarse en tejido epitelial de revestimiento, como se ve en la imagen superior, y tejido epitelial glandular, como se ve en la imagen inferior. El día de hoy solo vamos a hacer énfasis en uniones celulares y membrana basal. Bueno, las uniones celulares son uniones que se dan entre célula y célula de los tejidos epiteliales. Existen muchos tipos de uniones celulares y estos se clasifican según dos criterios: estructura y función. Vamos a ver cada uno de estos criterios. Cuando las uniones celulares se clasifican según su estructura, se dividen en tres: células, fascias o bandas y máculas. Para poder explicar estos conceptos, hay que ver la imagen que he puesto en la presentación, en donde la célula es representada como un cubo. Eh, en la célula representada como cubo podemos ver tres tipos de colores: uno anaranjado, uno azul y uno rojo. El anaranjado corresponde a la célula y es una unión celular que rodea toda la célula, rodea toda la periferia de la célula. Las fascias o bandas, que son de color azul, solo cubren una parte de la célula o una cara de la célula, y las máculas solo cubren un punto específico de la célula y tienen forma de botón. Cuando las uniones celulares se clasifican según su función, se dividen en uniones ocluyentes, que tienen específicamente las células ocluyentes; las uniones adherentes, que tienen específicamente la célula adherente, la fascia adherente, los desmosomas, los semidesmosomas y los contactos focales; y las uniones comunicantes, que tienen específicamente las uniones gap. Bueno, vamos a empezar con las uniones ocluyentes. Entonces, en las uniones ocluyentes tenemos específicamente la célula ocluyente, que se encuentra generalmente en la zona apical del tejido epitelial. La zona apical es la parte superior, por decirlo así. Generan permeabilidad en la célula y restringe el paso de sustancias o líquidos por una vía paracelular. Paracelular se refiere a por mitad de las células. Eh, las proteínas transmembranales presentes en las células ocluyentes son las ocluinas, que forman cadenas alrededor de la célula que ayudan a sellar el espacio; las claudinas, que se ubican entre las ocluinas y cumplen una función de canales acuosos; y las proteínas YAM, que ayudan a ensamblar la célula ocluyente. En proteínas en la placa citosólica se encuentran las proteínas zonulares 1, 2 y 3. Y las proteínas en el citoesqueleto de las células ocluyentes son los filamentos de actina. Acá podemos contemplar los tres tipos de proteínas transmembranales, que son las ocluinas, las claudinas y las proteínas YAM. Y en esta imagen podemos contemplar las células 1, 2 y 3 y los filamentos de actina, al igual que el tejido epitelial junto con las proteínas transmembranales de las células ocluyentes. Ahora continuamos con las células adherentes, con las uniones adherentes, perdón, las cuales tienen la función de mantener la integridad del epitelio, ya que poseen mucha fuerza en sus uniones. Eh, Así que vamos a empezar con la célula adherente, la cual interacciona con la red de filamentos de actina dentro de la célula. En las proteínas transmembranales, la célula adherente tiene la caderina E, la cual tiene la función de unir a una célula con otra y depende del calcio para su funcionamiento. Las proteínas en la placa citosólica tienen la caterina, la cual hace puente con el elemento del citoesqueleto, y con las mallas, los filamentos de actina. Y las proteínas en el citoesqueleto es, por supuesto, los filamentos de actina. En la imagen tomada de la clase del profesor Jairo García podemos
ver tanto las cadeninas C como las catequinas como los filamentos de actina en las células adherentes. Continuamos con la fascia adherente, la cual tiene la misma función y las mismas características de la célula adherente, solo que la fascia simplemente cubre un lado o una cara de la célula, eh, mientras que la célula cubre toda la periferia de la célula. Las proteínas transmembranales son las cadeninas S, las proteínas en la placa citosólica es la caterina, y las proteínas en el citoesqueleto son los filamentos de actina, al igual que en las células adherentes. Continuamos con los desmosomas, los cuales también se conocen como máculas adherentes, como son máculas en forma de botón y están ubicadas en un lado, en un sitio específico de la célula, específicamente a nivel lateral, y interaccionan con los filamentos intermedios. Las proteínas transmembranales del desmosoma son las desmogleinas y las desmocolinas, las cuales las dos pertenecen a las familias de las caderinas. Las proteínas en la placa citosólica son las plaquinas, que es un tipo de catenina, y las desmoplaquinas y las placoglobinas, que pertenecen a la familia de las plaquinas. Y las proteínas en el citoesqueleto, los desmosomas, son los filamentos intermedios. En la imagen podemos contemplar un ejemplo del desmosoma. Ahora continuamos con el hemidesmosoma, el cual tiene la función de unir la membrana celular de la zona basal a la membrana basal. El hemidesmosoma tiene componentes transmembranales diferentes a los del desmosoma, debido a que el hemidesmosoma solo une las células a la membrana basal, mientras que el desmosoma une otro tipo de células en el tejido epitelial. Las proteínas transmembranales en el hemidesmosoma son las integrinas, eh, las proteínas en la placa citosólica son las plaquinas y las proteínas en el citoesqueleto son los filamentos intermedios de tipo queratina. Ahora continuamos con los contactos focales, los cuales se unen a la célula, que unen la célula a la membrana basal. Eh, las proteínas transmembranales son las integrinas, las proteínas en la placa citosólica son la vinculina y la talina, y las proteínas en el citoesqueleto son los filamentos de actina. Ahora seguimos con las uniones comunicantes, las cuales permiten el paso de sustancias de un lado a otro en el tejido epitelial. Son como canales que permiten como la comunicación y el paso de diferentes sustancias. En las uniones comunicantes tenemos las uniones GAP, que es prácticamente lo mismo que las uniones comunicantes, y estas son uniones en los dominios laterales de las células que permiten el paso de sustancias de un lado a otro. Las uniones GAP están compuestas por conexinas, que las cuales, si tú unes 6 conexinas, se forma un conexón. Una unión comunicante está formada por 2 conexones, como podemos contemplar en la imagen. 6 conexinas forman un conexón y 2 conexones forman una unión comunicante o una unión GAP. Ese fue el concepto de uniones celulares, y ahora voy a explicar el concepto de la membrana basal. La membrana basal está cargada negativamente y es la base de los epitelios. Casi siempre rodea células musculares y adipocitos, y tiene la característica muy importante de que es el límite entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Entre sus funciones está filtro selectivo, ser un filtro selectivo, determinar la polaridad del epitelio, ya que pues está cargada negativamente, y promover la supervivencia de la célula. Aquí tenemos una imagen de los componentes de la membrana basal que fue hecha por mí. Como podemos observar, la membrana basal está compuesta de 3 zonas: la zona lúcida, la zona densa y la zona reticular. La zona lúcida está compuesta de células epiteliales, integrina, laminina y entactina. La zona densa está compuesta de colágeno tipo 4, perlacanes y fibras elásticas. Y la zona reticular está compuesta de colágeno tipo 7, colágeno tipo 3 o reticular, y cuerpo denso hecho de colágeno tipo 4. Como podemos observar, cada una
de los componentes eh, está alineado de una manera específica. Y bueno, esa fue la presentación de uniones celulares y de la membrana basal. Esta es la bibliografía utilizada para esta presentación. Entre los links se encuentra el libro de Ross de histología y varios videos de estudiantes anteriores que hicieron el mismo trabajo. Muchísimas gracias por la atención y espero que hayan entendido.